Tengan un cordial saludo, estimados padres de familia. Mi nombre es Girina Bracamonte Casanovas, psicóloga de la institución educativa Consorcio de ESA. La nueva charla informativa del día de hoy es aprender cómo funciona el cerebro de su hijo, ¿no? Es importante también recordarles que la institución educativa Consorcio de ESA cuenta con homeschool, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los papitos, en este caso, deciden educar a sus menores hijos fuera de la institución educativa, ¿no? ¿Qué ofrece homeschool, no? Consorcio de ESA. En este caso ofrece la plataforma virtual, las sesiones de clases, tareas y prácticas, las clases en vivo, los videos de refuerzo de docentes calificados, la asesoría y sobre todo lo principal, la certificación de estudios. Bien, en este caso contamos con 2 números los cuales ustedes se podrían comunicar y también el correo de la institución. Bien. Entonces, el día de hoy, como les estaba mencionando, vamos a aprender un poco en qué consta el aprendizaje, ¿no? En este caso, si bien es cierto, el aprendizaje es un proceso que desemboca en una modalidad del organismo. Por tanto, es el resultado de una organización de la conducta y tiene una condición adaptativa, ¿no? A nivel pedagógico se transmiten conocimientos sistemáticos. En este caso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Informarles acerca del aprendizaje. Bien, ¿qué es? ¿No? En este caso yo les estoy hablando de un tema específico y a medida que ustedes vayan sabiendo un poquito más el tema, que van a generar un aprendizaje y ya van a tener una idea un poco más clara a qué se refiere esto, ¿no? Bien, en este caso vamos a hablar sobre los tipos, ¿no? En esta está la atención, la percepción táctil, la percepción visual, la percepción auditiva, ¿no? En este caso, en la atención es el acto del conocimiento, información y procesamiento de datos, ¿no? También la dirección y selección de procesos mentales, ¿no? En este caso es lo que ustedes están haciendo, prestar atención a la ponente del día de hoy. Bien, para aprender un poquito más cómo es que funciona el cerebro de sus hijos, ¿no? En la percepción visual tenemos la memoria, el hecho de dibujar, lectura de imágenes, etcétera, etcétera. Bien, en la percepción visual es en este caso la presentación de la diapositiva, ¿no? Que consta de colores, diferentes formas de letras, entre otros. En la percepción táctil, nosotros hablamos sobre la forma, superficie, dimensión y temperatura. Bien, en este caso predispone o se tiene diferentes tipos de formas para nosotros poder identificarlo, ¿no? En este caso, en mi alcance, yo tengo un mouse. Bien, entonces pueden empezar a discriminar la forma, la superficie, dimensión, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos también acerca de la percepción auditiva, es la capacidad de reconocer estímulos auditivos. Es decir, en este caso, por ejemplo, una canción, los sonidos de animales, etcétera, etcétera. Y algo muy importante es básico para el aprendizaje del lenguaje. Bien, es muy importante también destacar la percepción auditiva, ¿no? Para que sus menores hijos puedan, mediante sonidos, puedan ir aprendiendo. Y en este caso, desarrollar el lenguaje. No, también he considerado el olfato, gusto, estimulación física, el pensamiento y memoria. En el olfato y gusto es el hecho de percibir olores, reconocer olores y sustancias. Bien, también, por ejemplo, un ejemplo claro podría ser el puré de papa, ¿no? ¿A cuántos de aquí les gusta el puré de papa o cuántos de ustedes saben cómo es que se prepara el puré de papa? Bien, lo mismo pasa, ¿no? Con el olfato y el gusto, el hecho de percibir, ¿no? Y también de gustar. Bien, y nosotros de esta forma empezamos a distinguir los colores.
Cuando nosotros hablamos de estimulación física, se refiere al buen desarrollo o funcionamiento. También, ¿cuáles son los estímulos que despiertan en el individuo, no? Y en esta es la motivación para realizar algo, ¿no? Por ejemplo, muchos maestros, bueno, psicólogos, incluso hasta padres de familia, optan por la motivación, ¿no? Por ejemplo, si en el caso el niño o la niña tiene bajo rendimiento escolar, ¿cuál sería la motivación quizá de que si culmina exitosamente, ¿no? En este caso, el desarrollo escolar, eh, el niño o la niña se va a ir de viaje, entonces ya tienen una motivación para realizar las cosas de forma o de manera correcta. Bien, en el pensamiento es el razonamiento, la resolución de problemas. En el pensamiento es algo muy importante, ¿no? Razonar y también resolver conflictos o problemas. En la memoria son las estrategias de recepción, habilidad de recordar experiencias o acontecimientos pasados, ¿no? En el caso de la memoria también, ¿no? Es la habilidad de recordar experiencias, ¿no? Si quizás de aquí a algunos años a alguno de ustedes les pregunta diferentes áreas del cerebro u otras cosas, ustedes ya van a saber. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de poder recordar. Bien, y también poner en práctica lo aprendido. Ahora vamos a aprender un poquito más de qué es el cerebro. En sí, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cráneo y en la misma estructura general que el cerebro. Se compone por la corteza cerebral y un tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. Bien, en este caso también vamos a conocer un poquito acerca de los hemisferios, ¿no? Que quizá muchos se van a sentir identificados con este, ¿no? Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el caso del hemisferio derecho, disponen de creatividad, de reconocimiento de emociones, los sentimientos, es intuitivo y musical. En el caso del hemisferio izquierdo, tenemos la afectividad social, el lenguaje verbal, que es un poco más analítico, cuantitativo, matemático y tiene capacidad de razonamiento, ¿no? En este caso también vamos a hablar acerca de los principales aspectos de la estructura cognitiva. En este caso tenemos la observación, la identificación de variables, comparación, relación, entre otros que conjuntamente lo vamos a ir conociendo. En el caso de la observación es la detección de los rasgos de un elemento o varios, ¿bien? Y se da por el sentido de la vista. En la identificación de variables es la ubicación puntual y precisa de los elementos. En la comparación se pone en relación a fenómenos con la finalidad de poder identificar elementos similares o distintos. En la relación nos dice que es un proceso cognitivo por el cual se detectan correspondencias, conexiones entre dos o más cosas. Bien, en este caso también tenemos el ordenamiento y la clasificación jerárquica. En el ordenamiento, en este caso, es el proceso cognitivo que a través del cual se van atribuyendo uno o más objetos. Y en la clasificación jerárquica hablamos del método inductivo y del deductivo. Bien. En este caso, esta parte es muy interesante y les pido muchísima atención, ¿no? Aquí ya viene un poquito más la parte de la práctica. Cuando nosotros hablamos del juego simbólico, imitación e imagen mental, cada uno tiene una representación diferente y una explicación diferente y también una forma de ejecutar. Bien, en el juego simbólico es la manera en la que el niño juega con objetos imaginarios a los que les da un significado real, ¿no? Por ejemplo, un palo puede ser un avión, una caja similar a un coche,
etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hace el niño? Tiene quizá un papel y dice que es un barco, o tiene una cuchara y dice que es un avión. O sea, en este caso, en los juegos simbólicos, los niños tienden a pensar y utilizar su imaginación, ¿ok? En el caso de la imitación, nos permite copiar las acciones del adulto. Por ejemplo, la forma en que come el papá, la risa de algún familiar cercano o el modo de peinarse de la mamá. Bien, esto se da mayormente desde el 0 hasta 2 años, ¿no? Que los niños, ¿qué hacen? Empiezan a imitar conductas. Bien, es por ello de que hay que cuidar muchísimo esa parte, ¿no? ¿Y qué manera hacerlo a través de la imitación? Por ejemplo, si tú tiendes tu cama todos los días, el niño ¿qué va a hacer? Va a tender su cama. Si tú recoges la basura que está tirada en el suelo, el niño también va a empezar y va a recoger la basura que está tirada en el suelo. Bien, también en cuanto a la imagen mental, es muy importante ya que es la representación del objeto que el niño tiene en su mente y que le facilita recordarlo aunque desaparezca de su vista, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ubicación de los objetos, ¿no? ¿Dónde está su cama? ¿Dónde está el tacho de basura? ¿Dónde están sus libros? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en este caso también vamos a hablar acerca de algunas actividades para el ámbito cognoscitivo. Bien, en este caso cabe resaltar que estas actividades son bastante dinámicas, bien, pero, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una idea diferente o tiene otra forma de ejecutarlo, es totalmente válido, bien. En este caso, simplemente lo que realizamos es una recomendación para cada uno de ustedes para que en casita puedan ejecutar este tipo de actividades. Bien, en este caso se ofrecen actividades de las cuales nos va a permitir apoyar el desarrollo de habilidades y del pensamiento del niño, en este caso con discapacidad intelectual. Asimismo, se le indican las relaciones entre la actividad simbólica, la imitación, la imagen mental, juego, dibujo y lenguaje. Y en este caso, las habilidades del pensamiento. En este caso, asociación visual, auditiva, memoria visual y auditiva, ¿no? En este caso, lo que trata de decir esto es que tu menor hijo, tu sobrino o tu primo va a empezar a aprender de una forma más didáctica y mediante el juego, ¿bien? Con cosas que a él le van a interesar muchísimo. En este caso se han considerado diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la etapa preescolar, ¿bien? Tenemos la actividad Adivina quién soy. En este caso, la actividad consta en reunir ropa diferente, ¿no? O recopilar ropa diferente e indicar a los alumnos, hijos, primos, sobrinos, y en este caso, que ellos se disfracen y poco a poquito ir identificando a qué más o menos personaje se parece, ¿no? Y eso qué le va a pedir utilizar al niño, utilizar su memoria, la capacidad de que él pueda recordar básicamente a qué se parece. Bien, ese es el objetivo de esta actividad. Se puede realizar niños a partir de 6, 7 años. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan divertir y puedan recordar situaciones, ya podría ser en una película o en la calle o en algún lugar que hayan visto. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Van a empezar a adivinar. Bien, los materiales que se tienen que utilizar es la ropa de los papás, hermanos, papel crepé, periódico, etcétera, etcétera. En esta actividad se les permite muchísimo la creatividad y que unos a otros puedan motivarse realizando. Bien, es importante también el trabajo en equipo. Bien, también tenemos otra actividad que es bastante interesante. Se llama la caja mágica, ¿no? Se puede utilizar en niños de 5 años.
Bien, en este caso es colocar en una caja o bolsa diferentes objetos de aseo personal, juguetes, objetos escolares, y se le pide al alumno, al primo, al hijo, al sobrino, con los ojos cerrados que palpe y reconozca alguno. Bien, y que empiece a describirlo. Después que lo saque y lo vea y compruebe si coincide con lo que imagina. Bien, qué interesante, ¿no? Por ejemplo, poner un cepillo y tú le digas al niño qué es y mediante ello él pueda adivinar qué es lo que hay en la caja mágica y cuáles son los materiales que se necesita, una bolsa, una caja con objetos, lápiz, cepillo, borrador, pelota, palitos, todo lo que tengan de accesibilidad en casita. Lo importante de cada actividad realizada es que trabajen de manera conjunta, de que se diviertan y sobre todo fortalecer el área emocional del niño. ¿Por qué? Porque mediante estas actividades a él le va a permitir relajarse, tener un poco más de seguridad, no tener miedo a equivocarse, etcétera, etcétera. Y de esta manera que va a llevar a que él se pueda desarrollar con mucha más autoestima en el colegio, ¿bien? Y se note mucho más participativo en las actividades. Por ejemplo, cuando la profesora pregunte algo, ya no va a tener mucho miedo de expresarse. Bien, es por ello que son importantes estas actividades que se compartan en familia. Bien. También tengo otra actividad que me pareció bastante interesante y se llama el tesoro escondido. En este caso consta de esconder un objeto, ¿no? Que en este caso va a ser el tesoro, para que el niño lo busque siguiendo las pistas que le das. Por ejemplo, camina 3 pasos largos hacia adelante, después uno largo hacia la derecha, luego 2 pasos hacia atrás y encontrarás el tesoro. Bien, y los materiales u objetos, en este caso lo recomendable, si es que recién van a empezar con esta actividad, es que sean fáciles de reconocer y también fáciles de, en este caso, llegar al tesoro. Bien, y a medida que van a ir avanzando y compartiendo en familia, se puede poner un poquito más difícil, ¿bien? Pero de esta forma el niño ya va a estar motivado a querer participar en la actividad. Esta es una dinámica que es bastante bonita. Se llama la conciencia de la imagen corporal. ¿A qué se refiere esto, no? Por ejemplo, en este caso los primos, los alumnos, y en el caso de ustedes son docentes, están sentados en un círculo y observan al compañero que se encuentra en el centro, cubierto por una manta. Se dirige al niño dentro de la manta diciéndole, veo tus pies. Y otro niño dice, veo tus hombros y así sucesivamente. ¿Y cuál será el objetivo de esto, no? Que mediante el juego el niño vaya aprendiendo a identificar diferentes partes de su cuerpo. Bien, porque por ejemplo el amiguito le va a decir, veo tus hombros, el niño ¿qué va a hacer? Se va a cubrir los hombros. Veo tus pies, el niño se va a empezar a cubrir los pies. Y de esta manera tomará conciencia de las partes que integran su esquema corporal. En los materiales solamente necesitamos uno y es una manta grande o mediana, ¿no? Que pueda cubrir al niño. Bien. Ahora, vamos a empezar también con las estrategias para niños en la educación primaria. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la lectura y de la escritura. En este caso, esta es una actividad del cual pueden trabajar. Bien, la recomendación que se les brinda es que siempre todo proceso de cada niño es diferente, ¿bien? Y vamos a partir de menos a más. Es decir, que a medida que nosotros vayamos ejecutando muchas más estrategias para poder ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija, se le va a hacer mucho más fácil poder en este caso leer y escribir también en un periodo de poco tiempo, pero es muy importante no estresarse, no sentirse ansioso ni nada, sino respetar los procesos que está teniendo su niño, ¿bien? Y buscar las alternativas para poder ayudar.
En este caso, lo que se ha considerado es colocar en una mesa materiales y pedir al niño que te diga el nombre del objeto que utilizas para la lectura. Por ejemplo, hoy el clima está muy frío y tienes un periódico, ¿bien? Y, por ejemplo, había una vez un cuento, ¿bien? El niño, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a describir todo aquello que tú tienes, ¿bien? Por ejemplo, si tienes un periódico, el niño tiene que hacer una oración con el periódico. Si tienes un cuento, el niño tiene que hacer una oración con un cuento. Bien, y de esta forma vas a ir fomentando la lectura, la comprensión. Bien, porque el niño, ¿qué va a hacer? Va a empezar a formar frases de una forma visual. De todo aquello que él está viendo, va a empezar a formar frases. Bien, los materiales que se necesita para esto es el periódico, la revista, cuentos, etcétera, etcétera. Se puede utilizar con todo aquello que tú tengas en casa. Bien, en este caso también en la parte lógica, la parte de cálculo, si su niño o su niña presenta diferentes tipos de dificultades, en este caso se ha considerado trabajar, ¿no? Con plantillas, tarjetas y en este caso la actividad consta de preparar tarjetas con el número y también con dibujos. Y de esta parte formar parejas. Por ejemplo, un niño de la pareja tomará la tarjeta con el dibujo y el otro tendrá el numeral. Bien, y en este caso muestra una tarjeta con dibujos y pide a los alumnos, a sus hijos, que encuentren la tarjeta que tiene el numeral correspondiente. Es decir, que la maestra puede mostrar el número 4 y el niño puede tener la imagen del número 4. De esta manera, ¿qué va a hacer? Va a motivar a sus alumnos o a sus hijos a poder seguir aprendiendo los números, sobre todo identificándolos, ¿no? También de esta manera se podría trabajar con material concreto, con algún tipo de actividad que usted crea que es conveniente para la población que usted está trabajando, ¿no? Si en el caso es su hijo y se ayuda muchísimo con las plantillas y las tarjetas, ejecútelo. Y por ejemplo, si se identifica con el material concreto, en este caso podría ser bolitas, chapitas, frijolitos, y de esta manera él va a ir formando los números y aprendiendo diferentes estrategias, ¿no? Lo importante es la motivación. Bien, en este caso ya habíamos terminado. Espero les haya gustado las actividades y sobre todo traten de tomarlo mucho en práctica. Les confirmo y les puedo dar credibilidad de que los resultados son bastante visibles. ¿Bien?